Buenas tardes, estamos con el doctor Víctor Becker, uno de los economistas importantes de la Argentina. La primera pregunta que le quiero hacer, doctor Víctor Becker, ¿cómo estamos? Aparentemente estamos al borde del abismo y seguimos avanzando. Ajá. Cuéntenos, por favor. Bueno, es evidente que termina una etapa, digamos que se inició en diciembre del 2015, donde de alguna manera el gobierno trató de evitar un ajuste drástico, pedaleando de la mejor manera posible los problemas y evitando tomar, digamos, o a tener que hacer cirugía sin anestesia, como solía decir un expresidente. Sí, don Carlitos. Exactamente. Lamentablemente ese camino creo que llega a su término. Hoy, digamos, de alguna manera se reconoce el fracaso de esa estrategia y hay que apelar a la vieja estrategia que en la Argentina conocemos desde que en 1959 entonces presidente Arturo Frondizi inició el camino de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de lo cual tenemos una larga experiencia, la última de las cuales fue la que culminó en el año 2001 con la crisis de 2001-2002 y que dio lugar en ese momento, digamos, a una investigación dentro del Fondo Monetario por, digamos, las serias responsabilidades que el Fondo Monetario había tenido en la crisis del 2001. Ajá. Esa fue el último acuerdo que hubo con el fondo. En enero del 2006, el entonces presidente Kirchner pagó la última cuota que se debía al fondo y de ahí en adelante nuestra relación con el fondo fue bastante distante. Hoy retomamos en esto como en otras cosas el punto en el cual estábamos en el 2001, volviendo otra vez a pedirle apoyo al Fondo Monetario, lo cual, digamos, tiene varios aspectos. A ver. Por un lado, digamos, Argentina es un país que ha elegido una estrategia deuda dependiente, por lo tanto dependemos del humor de los mercados de capitales. Cuando un país vive de prestado, como es Argentina, depende del humor de los prestamistas. Cuando los prestamistas están eufóricos, vienen y traen todo su dinero a la Argentina. Cuando ese humor cambia, lo retiran con la misma velocidad con la cual lo habían traído. Y bueno, estos últimos días hemos estado viendo una estampida de salida de capitales de Argentina hacia el exterior por múltiples razones, y lo concreto es que entonces el gobierno, necesitado de fondos del exterior, apela, digamos, a este mecanismo tradicional que es recurrir al Fondo Monetario, que es cierto, presta más barato que los prestamistas privados. Hablan de un 4%, Víctor, ¿puede ser? Sí, probablemente. Y digamos, esto sale más barato, y además porque normalmente, digamos, como el papel del Fondo Monetario es una suerte de auditor de la economía, bueno, esto tranquiliza normalmente a los inversores privados que dicen, bueno, si el Fondo Monetario está monitoreando la economía, seguramente las cosas se hacen bien. Ajá. Bueno, en 2001 demostró que no era así, y por eso luego se investigó a los funcionarios del FMI que decían que todo estaba bien en Argentina y que dejaron colgados del pincel a todos los que habían invertido en bonos, justamente siguiendo, digamos, esta máxima de que si está el Fondo Monetario todo está bien. Ajá. Sí. Sí, adelante. Sí. Mario Miño le va a hacer alguna consulta porque él tiene sus inquietudes, de mucho conocimiento también en el mundo de la economía, y está preocupado como estamos todos, por supuesto. Mario. ¿Cómo le va, doctor? Ya le digo que
Le agradezco a Jorgito los halagos, pero no soy ni un gran conocedor de la economía, simplemente soy un hombre que estoy todo el día en la calle y he estudiado lo que le pasa a la Argentina en los últimos 50 años. Hoy los 40 millones de argentinos somos expertos en economía. Bueno. A la fuerza nos hemos vuelto todos, los que estudiamos y los que no estudiamos, claro, somos todos expertos en economía. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué alternativa tendría este gobierno de no tomar la que está tomando, según su experiencia? Bueno, todo depende, digamos, de la estrategia. O sea, en el marco de la estrategia que eligió el gobierno, efectivamente, más tarde o más temprano tenía que caer en esto. Obviamente, si el rumbo hubiera sido distinto, bueno, probablemente no tuviera terminado en esta salida, digamos, ya remanida y de la cual generalmente, digamos, no hay ninguna experiencia de que se haya salido bien de las políticas acordadas con el fondo. Es cierto que el fondo también ha hecho su experiencia y después de haber fracasado en la crisis del sureste asiático a fines de los 90, después de haber fracasado estrepitosamente en la Argentina en el año 2001, como recordábamos antes, después de haber sido fuertemente criticado por su papel en la crisis del euro. Bueno, se supone que algunas cosas han aprendido, pero el problema con este tipo de organismos es lo mismo que el escorpión. Va más allá de su voluntad, está su naturaleza y más tarde o más temprano su instinto puede más que su razonamiento. Víctor, dígame. Perdón, quiero terminar. Sí, dale. Y doctor, y una pregunta para atrás. ¿Cuál hubiera sido, según su experiencia también, el camino del gobierno si no hubiera tomado que tomó? No se lo puedo decir por este medio, porque tengo un libro escrito sobre eso, se llama Basta de fracasos, lo publiqué en el 2015, no me hicieron caso y efectivamente yo ahí señalaba que si no se seguía lo que decía y recomendaba en ese momento, íbamos a terminar volviendo a los esquemas tradicionales y bueno, no me equivoqué, no me hicieron caso, el libro está disponible para cualquiera que quiera verificar mi aseveración, pero se trata de... ¿Y a dónde se lo consigue, doctor? Bueno, lo publicó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Y por qué Duhovne, que de eso estábamos hablando hace un momento por aquí, sigue hablando del 15%? Se aferran a eso del 15%, cuando eso quedó, me parece a mí totalmente obsoleto. Yo que no sé nada de economía, me puedo dar cuenta, pero cualquiera se da cuenta de eso. ¿Por qué cree que se aferra a eso? Bueno, yo creo que la pregunta habría que hacérsela a Duhovne sí, o a su psicoanalista. Hoy en día ningún economista y no economista, alguien que conozca más o menos cómo está funcionando la economía argentina, cree en ese 15%. Es decir, internamente en el gobierno están trabajando con una hipótesis del 20. Claro. Víctor, dígame una cosa, porque mucho se está hablando, lógicamente, la oposición agita todas estas cosas con otras intenciones, se viene el 2019, lo quieren aprovechar, pero digo, si no hubiera sido Macri, hubiera sido Scioli, me refiero en cuanto a los economistas, que tanto usted como yo, como Mario, los hemos escuchado mucho, de ese otro sector, ¿hubieran hecho cosas muy distintas a la que se hizo en este gobierno, o se está haciendo? Bueno, no sé, digamos, a quién hubiera convocado Scioli y qué grado de autonomía hubiera tenido para manejarse. O sea, la situación era muy complicada y se requería, digamos, un piloto de tormentas. Lamentablemente, claro, yo ya lo he dicho varias veces, este gobierno el problema que tiene es que no tiene un Durán Barba de la economía. O sea, Durán Barba es un experto en ganar elecciones, necesitaría tener un experto en manejar la economía y eso no lo tiene. ¿El gobierno está equilibrando sus cuestiones fiscales, Víctor? Sí, paulatinamente, pero hay otros desequilibrios que son muy marcados. O sea, está con un déficit de cuenta corriente de casi cercano a va a terminar con cercano a los 20.000 millones de dólares. Eso
digamos, a eso hay que sumarle 10.000 millones más que se van por turismo. O sea, hay una cantidad de... Este plan económico puede funcionar siempre que consiga entre 30 y 35.000 millones de dólares por año. Por año. Quiere decir que esto que se solicita, y porque hablan de 30.000 millones, bueno, sirve hasta el año que viene, hasta las elecciones. Pero no. Es decir, normalmente cuando uno le pide plata al fondo, es no para usar esa plata, sino para que los prestamistas digan, bueno, como está el fondo, vamos nosotros. Claro. Entonces, digamos, uno pide 30.000 para que vengan 100.000. Sí. Que él, digamos, este gobierno tiene un desequilibrio externo del orden de los 30.000 millones de dólares y necesita un ingreso regular de esas características. Yo esta cuestión ya se la había planteado en algún momento a un encumbrado funcionario del equipo económico y le dije, bueno, escúchame, ¿cuánto tiempo vos crees que puede funcionar este banco? Y me dijo, bueno, Suiza ha vivido siempre de esta manera, con desequilibrio externo, y recibe fondos del exterior regularmente que cierran la brecha. Mi única reflexión es, me parece que Argentina tiene una pequeña diferencia con Suiza, ¿no? Claro, bastante. Dígame una cosa, este aumento del 40% de la tasa del Banco Central, ¿puede durar mucho tiempo, para algunos días? ¿Tienen que comenzar a bajar? Y si no, ¿qué se produce? Yo creo que fue el último recurso para tratar sostener el dólar. La escalada del dólar. Creo que ahora, si media un acuerdo con el Fondo Monetario, incluso ya el propio anuncio del acuerdo, bueno, esto va a implicar que el Banco Central va a tener una masa de maniobra bastante superior y por lo tanto, digamos, probablemente eso permita que las tasas de interés por lo menos no sigan subiendo y quizás empiecen a descender suavemente. Ajá. ¿Tenés algo más, Mario, para el doctor Becker? No. Bueno, creo que fue recontra completo, un panorama tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que dijo, doctor? Llegamos al abismo y seguimos andando. Estamos por dar un paso al frente. Esta es una frase también de un expresidente, estamos al borde del abismo y seguimos adelante. Claro. Doctor Becker, le mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Víctor Becker con nosotros.